Hay un momento en la vida, uno que es súper profundo y a veces, la verdad, bastante desconcertante. Es ese momento en que, aunque parece que lo hemos construido todo, de repente aparece una sensación de vacío. Bueno, hoy vamos a sumergirnos en cómo transitar ese camino, pero no para llenar un hueco, sino para florecer desde ahí, para encontrar una plenitud totalmente renovada. A ver, pensemos en esto. Todo puede parecer perfecto desde afuera. La carrera, la familia, los logros, todo en su lugar. Y de repente, un día, te golpea una pregunta que es simple, pero a la vez demoledora. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que aparece cuando la rutina de siempre ya no alcanza. Cuando la alegría como que ya no brota tan fácil. Es, sin duda, el punto de partida de una búsqueda interior que tiene el poder de cambiarlo todo. Y esta sensación, ¿y ahora qué?, resuena con una fuerza muy particular en un perfil muy específico. Hablamos de mujeres profesionales, usualmente entre los 45 y los 65 años. Toda una generación que ha dedicado su vida y su energía a cuidar, a construir, a cumplir y que, muchísimas veces, se ha dejado a sí misma para el final. Es súper importante entender que esto no es una experiencia aislada, es casi como un rito de paso, un momento de transición que, de hecho, comparten muchísimas mujeres. Ok, entremos de lleno en el tema. Aquí se nos presenta una paradoja, que es central en todo esto. La de tener una vida que, si la miras desde afuera, parece un éxito total, pero que por dentro se siente hueca. Es ese choque, ¿no?, entre las expectativas que cumpliste y un vacío existencial súper profundo que nada de lo que conoces parece poder llenar. Entonces, la pregunta clave es esta: ¿de dónde viene esa sensación? Pero ojo, no hay que verlo como un problema que hay que arreglar, sino más bien como un mensaje que necesitamos descifrar. ¿Qué hay realmente debajo de esa capa de agotamiento y de sinsentido? Empezar a explorar esto es, en realidad, el primer paso para poder transformarlo todo. Lo que me parece súper interesante de esto es cómo desglosa esa sensación de vacío. Porque claro, no es una sola cosa, es como una mezcla de factores muy profundos. Primero, está esa desconexión con el propósito vital. De pronto sientes que los roles que antes te definían ya no lo hacen. Luego, la soledad emocional, esa sensación de estar rodeada de gente, pero sin tener un espacio seguro para hablar de lo que de verdad te pasa por dentro. También hay una pérdida de dirección interna, duelos que quizá no se procesaron bien, por el paso del tiempo, el nido vacío, una persona que ya no está, y por último, una autoexigencia brutal que hace casi imposible ponerse en primer lugar después de décadas de no hacerlo. Pero, y este es un gran pero, debajo de todo ese vacío late un deseo inmenso. Y no es un deseo de tener más cosas, sino de sentir más profundamente. Es ese anhelo de volver a conectar con algo esencial, con una verdad interior que quizás se fue apagando bajo el peso de tantas responsabilidades. Y esta comparación lo ilustra de una manera brillante. Aquí vemos clarísimo el viaje, la transición del estado actual al estado que se anhela. Es el viaje de sentirse agotadas a sentirse plenas, de sentirse vacías a sentirse libres, de la desconexión a la más pura autenticidad, y de la soledad a un acompañamiento que sea genuino y profundo de verdad. Y el punto clave aquí es que la búsqueda no es de una solución superficial, de un parche. Lo que se anhela es una transformación que vaya mucho más allá de la lógica, de la cabeza. Se busca un cambio que sea, por un lado, emocional, para poder sanar heridas, y por otro, espiritual, para volver a conectar con un sentido más profundo de la vida. Bien, pasemos a ver cómo se puede construir este puente. El enfoque que estamos analizando propone combinar dos lenguajes que son súper poderosos. Uno que funciona como un mapa personalizado del alma y otro que nos ofrece las herramientas concretas para poder recorrer ese mapa con el corazón. El primer lenguaje es la astrología, pero, momento, no como algo para predecir el futuro, sino como un mapa simbólico del alma. Pensemos que es como un pronóstico del tiempo personal. No te dice exactamente qué va a pasar, pero sí te ayuda a entender las estaciones de tu vida. Te da una guía para comprender tu propia configuración interna, tus dones innatos y esos grandes ciclos que marcan las distintas etapas. Te ayuda a entender que no estás perdida en la tormenta, sino que simplemente estás en una transición hacia un clima mucho más claro. Y el segundo lenguaje es la psicología positiva. A ver,
Si la astrología es el mapa, la psicología positiva son las herramientas para el viaje. Nos da recursos prácticos basados en la ciencia para la transformación, cómo gestionar nuestro mundo emocional, cómo reconectar con esas fortalezas personales que a veces olvidamos que tenemos y cómo empezar un proceso de sanación que sea activo y consciente. Y es justo la unión de estas dos perspectivas lo que permite un verdadero florecimiento. Por un lado, el mapa del alma te muestra el porqué de este momento y todo el potencial que tienes disponible. Y por otro, las herramientas del corazón te dan el cómo hacerlo realidad. Es súper importante la elección de la palabra florecer. No se trata de arreglarse o repararse. Se trata de recordar tu propia esencia y recuperar esa parte tuya que es viva, auténtica y sabia, que ya existe en tu interior. Entonces, ¿cómo se ve todo esto en la práctica? O sea, ¿cuáles son los resultados tangibles cuando das los primeros pasos en este camino de autoconocimiento? Vamos a ver los beneficios que se sienten casi de inmediato. Los primeros resultados son súper reveladores. Primero, logras una comprensión profunda de que esa sensación de estar a la deriva es en realidad una transición natural, un alivio. Segundo, reconectas con recursos y fortalezas internos que creías que ya no tenías. Tercero, empiezas a reconocer y a soltar con mucha compasión esos patrones de comportamiento que ya no te sirven para nada. Y por último, experimentas el alivio inmenso de sentirte parte de un espacio donde te acompañan, te comprenden y te validan. Y a largo plazo, los beneficios te transforman la vida de raíz. Se aprende a poner límites sin sentir culpa, eligiendo vínculos que de verdad te nutren. Se reconecta con un nuevo propósito y con la alegría de vivir, así de simple y así de grande. Se adquieren herramientas emocionales que te van a servir para siempre. Y quizá lo más importante de todo, dejas de vivir para cumplir las expectativas de los demás y logras una sensación profunda de libertad, para ser, por fin, la auténtica dueña de tu propia historia. Ahora es muy importante ser realistas, y esta cita lo resalta súper bien. Este tipo de transformación no es una solución de un día para el otro. El cambio real, el que vale la pena, requiere tiempo y compromiso. No es un acto de magia, para nada, pero sus efectos son profundos y duraderos, porque nacen de un cultivo interior paciente y muy amoroso. Y así, al final de este recorrido, nos queda una pregunta flotando en el aire, una invitación para reflexionar. Si esa sensación de vacío es en realidad una señal de que el alma está pidiendo un cambio, un nuevo capítulo, ¿qué pasaría si le hiciéramos caso? ¿Y si hoy fuera el momento perfecto para empezar a florecer?